Les prometimos un programa lleno de información médica. Esto es un lujazo porque realmente cuesta encontrar esta información y no nos podemos fiar de lo que dice Google, de lo que nos vamos encontrando en ChatGPT, porque primero todo es muy catastrófico y a veces no aplica para nosotros. Cada paciente es un mundo y tiene que ser diagnosticado de la manera correcta. A veces pensamos, cuando vemos a un bebé durmiendo plácidamente, que nosotros también necesitamos la siesta y que quisiéramos descansar, y este cuadro muy romántico de decir, ay, bueno, voy a ir a almorzar y luego voy a tener toda la tarde libre para ver una peli, una siesta y voy a descansar. Pero la verdad es que muchos ni siquiera pueden conciliar el sueño en horas del día, y otros, si lo hacen, volver a la vida es como salir de una pesadilla. Así que hoy nos acompaña Eddie Betancourt porque necesitamos hablar con un especialista de las siestas, porque es interesante pensar cómo algo que era tan natural cuando nacemos se vuelve tan ajeno cuando crecemos. Gracias por venir, doctor. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, la siesta, de verdad que como decías, a veces hasta romantizamos, ¿verdad?, ese momento. Y para algunos sí es vital para reponer tal vez un déficit de sueño que hemos generado, pero a veces hay que ver qué tanto necesito reponer, porque si nos pasamos de media hora, esa es la clave, si nos pasamos de media hora probablemente esa siesta está reflejando una mala calidad en la noche o está reflejando también pocas horas de sueño. Entonces, de hecho, hay un estudio que hizo la Sociedad Europea de Cardiología del año 2023, donde las personas que dormían más de media hora les daba más riesgo para arritmias. Entonces no es tan sano, no es tan romántico hacer una siesta tan prolongada. Sí, porque pienso en una mamá con un bebé, digamos no recién nacido, pues porque hay que estar despiertos mucho tiempo, pero ya cuando llegan al año, a los 2 añitos y, ay, ojalá se duerma para yo también aprovechar y dormirme, pero si lo hacen, en este caso, pues una mamá que evidentemente no está teniendo calidad de sueño a las noches, como te digo, al despertar, claro. Sí, y al despertar se sienten cansados, les duele la cabeza, les cuesta mucho reactivarse. ¿Qué sucede en el cuerpo en ese lapso donde hay una siesta muy larga en la reactivación inmediata para continuar el resto del día? Claro, la siesta, recuerden, bueno, el sueño en general es un momento donde perdemos los estímulos o esa respuesta a estímulos se disminuye, ¿verdad? Para precisamente estar en un momento de bastante reposo, para reparación celular y el sistema inmunológico, etc. Entonces la siesta es un mini sueño. Lo que pasa es que si se prolonga un poco más, probablemente ya no estamos en un sueño superficial, sino que entramos ya a sueños profundos, y ahí es donde se hace una inercia de sueño muy alta y nos costaría despertarnos. Pero también pasa que hay personas que hacen un déficit de horas de sueño, ¿verdad? Duermen 4 o 5 horas en la nada noche, más en la noche. Y entonces ya en el sueño entran directo a sueño profundo porque el cuerpo se los pide, ¿verdad? Entonces hay que ver por eso cuál es la calidad del sueño en la noche para ver si esa siesta es justificable o no. Y también, como decías, tal vez en niños es normal, ¿verdad? En bebés, ellos duermen, en bebés duermen cada 2 horas, ¿verdad? Realmente la siesta se empieza a establecer más o menos al año, 2 años, donde los niños necesitan inclusive 1 o 2 horas de siesta, que es normal para ellos. A los 3, 5 años todavía precisan de alguna siesta, pero ya después de los 6 años como que no es tan Y ponen resistencia. Necesario. Cuando estoy con mis sobrinos y llegan a la casa, por supuesto que yo hagamos una siestita antes de llevarme a mi perro al parque como 2 horas y les digo, vengan, vengan, tan rica la cama, échense. Y mi sobrina con 10 claro, y el otro con 14 es como, tía, no tenemos sueño. Y yo, por piedad, duérmanse. Y no hay manera, entonces los tengo que llevar pronto. ¿Qué sucede en esa etapa? Yo sé que no, creo que no sos pediatra, pero ¿qué ocurre en términos de sueño en los chicos más grandes y adolescentes que la siesta no es parte como de su rutina? Sí, los adolescentes duermen como osos, pero de noche a primeras horas de la mañana, pero no en siestas. Digamos que, bueno, esto hay que asociarlo mucho al grupo etario, ¿verdad? Tal vez el adolescente, tomamos adolescentes ya a partir de los 10, 11 años, ellos necesitan usualmente entre unas 9 a 10 horas de sueño. Si ellos tuvieron un sueño bastante adecuado durante la noche y una calidad y cantidad suficiente, ya tienen la energía necesaria todo el día y no necesitan esa siesta. No, más bien quieren estar activos, o sea, se quieren estar moviendo. En el adolescente el tema es que ellos pueden tener un atraso de su ritmo circadiano y entonces se atrasa al inicio del sueño. Y entonces si yo no tomo medidas y no arreglo sus horarios, si se exponen demasiado a la televisión, a videojuegos,
el inicio de sueño sí va a ser más tarde y entonces ya al momento de despertar hacen un déficit. Y ahí sí llegan agotados no solamente al colegio, ¿verdad?, a la escuela, sino que pues a veces sí necesitarían esas siestas, solo en ese caso. ¿Qué ocurre en vacaciones que evidentemente no tienen la precisa, la mayoría de ellos, de madrugar y empiezan a atrasar el sueño y entonces en vez de dormirse a las 10, que me imagino que la mayoría de adolescentes van por ese horario, empiezan a dormirse a la 1, pero entonces, claro, duermen muchas horas durante el día. Correcto. El ciclo circadiano se desajusta porque estás durmiendo en horas de la mañana ya con el sol potente en la ventana y ellos Sí. todavía echados. Sí, en ellos es algo biológico. Ya per se, el ritmo circadiano a esas edades tiende a atrasarse. Entonces, Ah, sí. si yo le doy, ¿verdad?, le alimento ese atraso al ritmo circadiano, con mucha más razón, cada vez van a ir más y más y más tarde. Vacaciones no tienen responsabilidad alguna y entonces no hay tanto problema. El tema es cuando ya va a empezar otra vez las clases. Que dicen que como donde hay un una choque. semana o 15 días antes los tienen que ir ajustando de nuevo. Exacto, exacto. Deberíamos más bien antes, ¿verdad? Pero sí, bueno, 15 días antes, empezar a despertarlos más temprano, abrir las cortinas de su cuarto, ¿verdad?, para que la luz natural los vaya despertando y la luz va a generar una regulación de ese ritmo circadiano. Entonces, si lo levantamos más temprano, al día siguiente más presión de sueño, se acostarían más temprano también. Si alguien decide, por ejemplo, un adulto, ya dejamos de lado a los chicos que qué afortunados no tienen tanto estrés ni preocupaciones, pero ya llegamos a la vida adulta con todos sus matices y sus rollos. Si yo tengo el tiempo hoy de disponer de una siesta, pero quiero que sea una buena siesta, creemos que una buena siesta son muchas horas, entonces una buena siesta y cierro cortinas y son de estas blackout donde nada de luz va a entrar, es recomendable o mejor si logramos conciliar el sueño que sea con la luz entrando. No, en realidad al momento de sueño deberíamos siempre crear un ambiente adecuado para sueño. Aunque sea siesta. Aunque sea siesta. Entonces sí, se trata de, inclusive para conciliarlo más rápido el sueño, ¿verdad? Apagar las luces, poco ruido, ¿verdad? Una habitación bien ventilada, eso siempre va a colaborar a que el sueño inicie. El tema es que en el adulto, las siestas recomendadas son siempre de 15, 20, 25 minutos, no más allá, porque si dormimos inclusive más de 30 minutos, ya le estamos robando tiempo a la siguiente noche. Entonces llegamos a la cama tal vez cansados, pero ya como dormimos un poco durante la tarde, no viene el sueño. Y es que el sueño necesita una presión importante de fatiga muscular y mental, con mi ritmo circadiano. Entonces puede ser que mi ritmo circadiano ya esté listo, pero no me cansé lo suficiente porque hice más siestas de lo que debería y entonces tengo problemas con mi inicio de sueño. Entonces sí es muy importante limitar la siesta y ahí sí hay que usar alguna alarma, ¿verdad? Que no pasarnos más de media hora. En el adulto mayor tal vez unos 40 minutos en algunos es recomendado, pero no pasarnos más de eso por todas las secuelas que podría tener. ¿Hay un lapso ideal para una siesta? ¿A qué me refiero? Hace 3 semanas me levanté un sábado, fui temprano al parque, fui a correr, fui a la feria, no sé qué, y llegué y justamente ese día no tenía ni un pendiente. Me puse a ver una peli, eran las 10, 11 de la mañana, el perro al lado y los dos así. Me desperté con una energía y yo dije, ¿qué es esto? Esto es lo que debe sentir un niño pequeño cuando hace esa siesta a media mañana. Obviamente era un sábado, por supuesto que entre semanas es complejo. Pero da igual si es antes de almuerzo, si es después de almuerzo, no afecta en nada en el momento en que la persona puede dedicarse esos minutos de descanso. Tal vez en la mañana va a ser menos frecuente porque si tuvimos una buena noche ya recuperamos, ¿verdad? Y deberíamos despertarnos bien, con bastante energía. El tema es que también lo más frecuente es que sea después de almuerzo, la famosa marea alcalina, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, terminamos de almorzar y comer, la circulación se va hacia los órganos centrales y hacia el estómago e intestino para hacer el proceso de digestión y entonces la temperatura en general tiende a descender un poquito en otras áreas. Entonces la temperatura baja y ahí es el momento propicio donde viene la siesta. Entonces si uno junta la parte biológica con el tiempo después de comida, sería el momento adecuado para hacer la siesta. Todos sabemos que en España y en Italia, lo conversamos antes de la entrevista, es muy común que muchas personas, pues los que están en oficinas y así, no es tan sencillo, pero quienes pueden, es bien visto incluso el tiempo de la siesta, dependiendo de la zona a la que vas a vacacionar. Si tienes la posibilidad, vas a encontrar los negocios cerrados, ferreterías, supermercados, todo. No perdonan ahí. No perdonan. Hay estudios que se hayan que tengan un peso científico fuerte, que se hayan generado en estos dos países. En general es parte de la cultura.
Es más cultural. Es más cultural, pero también viene asociado a este comportamiento de la temperatura del cuerpo. Cuando estamos en la noche, ¿verdad? Hay un descenso en la temperatura y donde más cae la temperatura es en la madrugada. Entonces ahí es donde se propicia más el sueño profundo. Entonces en la tarde, después del almuerzo, también hay una caída de esta temperatura y entonces propicia a que se produzcan hormonas relacionadas con el sueño, ¿verdad? GABA y otros, que ayudarían a hacer la siesta. Entonces la cultura, tal vez europea, tiene esto un poco más claro o parte de sus tradiciones y por eso es que respetan mucho la siesta. Claro, ahí se pasan a veces 1 hora, 2 horas. No, ¿verdad? nunca, bueno, nadie me había explicado, evidentemente, por eso es muy agradable que estés acá como especialista con nosotros, porque no tenía noción de que al haber una disminución en la temperatura del ambiente, El ambiente, bueno, nos más y propicia corporal. corporal propicia que nosotros podamos entrar a esa etapa del sueño profundo. Yo pensaba que estábamos nada más diseñados para que después de cierta cantidad de horas, las primeras de la noche, y ya nada más entrábamos a otra etapa, pero no que esos factores son los que llevan como un peso grande. Claro, sueño es muy loco porque no hay un lugar específico en el cerebro para sueño, sino que para vigilia hay diferentes puntos. Entonces aquí viene la serotonina, adrenalina, noradrenalina, histamina, acetilcolina. Todos ellos mantienen la vigilia que se llama sistema reticular ascendente. Ajá. Y para sueño yo necesito que otras zonas del cerebro se activen y que estas bajen. Entonces las otras zonas van a producir GABA, van a producir glicina, viene la melatonina, ¿verdad? Natural. Y entonces hay como un balance. Si yo bajo las hormonas de vigilia, aumenta sueño y ahí viene sueño. Y así si yo quiero despertar, ¿verdad? Aumentan estas monoaminas, hormonas, bajan las de sueño y yo me despierto. Entonces es loco porque no es solamente un sitio cerebral, sino que es todo un conjunto y ahí se mete también la temperatura a jugar entre en esta balanza. Es tan difícil, bueno, no difícil, es tan complejo para uno que evidentemente no ha estudiado esto, tratar de entender algo tan natural, o sea, lo más natural que puede haber entre la vida y la muerte, lo más natural es el sueño, porque si no, no podríamos continuar con la vida. Y justamente un día estos leí un tweet que decía algo así como, no se han puesto a pensar lo raro que es dormir, solo cerramos los ojos, pasan un montón de horas en el que alrededor nuestro siguen pasando cosas, pero no nos damos cuenta, no, es imposible que podamos recordar algo y luego solo abrimos los ojos y aquí estamos. Y listo. ¿A dónde fuimos? ¿Dónde estuvimos todo ese tiempo? Sí. Y realmente no son cosas que usualmente nos detenemos a pensar. Digo, Claro. tampoco encontraríamos mucha explicación, pero cuando vamos entendiendo el manejo de una siesta, el del sueño profundo, el ciclo circadiano, claro que se abre la mente a poder tener una salud del sueño. Y es que es darle la importancia al sueño. En teoría, 1/3 de la vida deberíamos dormir. La mayoría de la población duerme entre 6 a 8 horas, ¿verdad? Y lo que hacemos en general es hacer actividades, trabajo, presentaciones, la parte social y limitamos el sueño. Y el sueño es tan importante porque si no dormimos lo suficiente, nuestro metabolismo no arranca bien, ¿verdad? No funciona bien. Si no dormimos lo suficiente, la parte cognitiva, concentración, memoria se altera. Si no dormimos bien, nuestro estado anímico cambia, ¿verdad? Estamos más irritables, inclusive más tendencia a depresión. Y todo el riesgo cardiovascular que implica el no dormir lo suficiente. Entonces, estos espacios son súper importantes para que la gente le dé la importancia al sueño. Parte de mi eslogan es que sin sueño no hay salud, ¿verdad? Pero es que este trabajo que ustedes están haciendo, doctor, y colegas, me imagino, y no solo acá en todas partes, es de llevar esta nueva visión del sueño, porque no la conocíamos, y al menos conforme yo iba creciendo, escuela, cole, y ni se diga universidad, si vos reconocías que dormías, ¿cómo? Usted duerme, yo nunca duermo, yo no tengo tiempo, yo siempre estoy estudiando, siempre estoy trabajando. Y ahora viene una nueva ola de, a ver, si no descansás, justamente Claro. lo que vos decís, no hay sueño, no hay salud. Parte del wellness, ¿verdad? Este estilo de vida saludable que tiene que ver con actividad física, que tiene que ver con mantener un buen peso, control del colesterol, de la presión alta, del azúcar. Y el sueño está dentro de estas, y esto lo reconocen ya las sociedades, por dicha, de cardiología, de endocrino, que es la de hormonas, la parte renal también. Todos ellos están reconociendo que sueño es vital para que los órganos funcionen bien. Bueno, ahora ya queda en manos de ustedes, la información ya se las dimos, veremos cómo les va este fin de semana para
descansar. Así que, doctor, gracias por venir. Espero que venga pronto con otro tema, porque el sueño pareciera ser como infinito. Y queremos más y más y más y más. Bueno, yo feliz, contento y de verdad con muchísimo gusto cualquier duda. Pura vida. Quizás hoy